al encuentro de mujeres tuve muchos obstáculos. No pude ir el primer día, entonces me tocó un día marzo me fui al encuentro de mujeres, era por 3 días. También me iba a bautizar, me iba a ir a bautizar. Entonces, cuando voy ahí yo voy, le digo, bueno, yo me acuerdo que le dije, bueno, que sea lo que sea, yo voy a igual, yo voy a igual. No me importaba si después me decía, ¿por qué fuiste? No, 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 yo voy igual. Me fui a buscarlo porque soy así, de meterme y bueno, me voy allá y lo hago, ¿me entendés? No, en ese tiempo me acuerdo que yo agarré y le dije, bueno, voy igual, me fui, me anoté, me acuerdo que me había anotado y me dice, para ellos estaban felices porque ese día yo había ido, me entregué igual. Y me acuerdo que en ese día era oración, toda oración, oración, orar, orar, orar. Y me acuerdo que yo oraba, oraba, oraba sin cesar jamás supe orar, yo le hablaba a papá, le hablaba y le contaba y le decía lo que sentía en mi corazón, lo que yo estaba mal, todo lo que había pasado, porque soy una persona que se traga todo. Y me acuerdo que ese día fui a liberarme, a sacar todo, en el primer día. Después tocó la segunda noche, que fue al otro día, fue también, seguimos liberando, seguimos sacando todo. Y me acuerdo que en ese día yo ese día hablaba de la cruz y me acuerdo que ese día cuando estuvimos orando, que me arrodillé, que me caía al suelo, eh, sentía como que llevaba la cruz de Jesús. Era un peso, una cruz que llevaba acá en mi lomo, la llevaba como jamás había llevado nada tan pesado, lo tenía tanto en mi hombro. Viste, como dice en Isaías, cuando nosotros cargamos todo, lo llevamos todo en nuestros hombros. Bueno, así fue, yo me acuerdo que cargaba esa cruz y le decía al Señor que me perdonara por haberme alejado. Yo conocía desde chiquita de papá, porque mi mamá me llevaba a la iglesia, pero no es lo mismo, uno mismo de grande, ir a buscar a los pies del Señor, ir a arrodillarse y hablarle a papá todas nuestras cosas, todo lo que pasamos. No es lo mismo que uno de chiquita vivirlo, sino me agarré y le dije, Señor, yo me voy a tus pies. Y bueno, me acuerdo ese día que yo hasta tuve en mi garganta, tenía como que algo me oponía para cantar, porque a mí me encantaba cantarle a Dios, siempre no podía cantarle, tenía obstáculos en el cantarle a Él, pero ese día fue tan hermoso porque yo después empecé a gritar, como a sacar una voz fina, hermosa para cantarle a Dios. Y, y bueno, todo eso pasó en esa liberación que fue en esos 3 días. Después del tercer, que era el tercer día, que era bautismo, esa misma noche nosotros comimos, estuvo muy hermoso ese lugar, estuvimos comiendo todo, la pasamos hermoso, la palabra del Señor fue muy preciosa y me acuerdo que me tocó irme a dormir, porque en ese lugar a mí me tocaba quedarme a dormir. Bueno, me fui a dormir y yo dormía en paz, tranquila. Y me acuerdo que en un momento, en la parte yo duermo de costado, siempre yo escuchaba como un susurro de agua, como de agua y a la vez una voz hermosa, o como una voz de paz, una voz de tranquilidad. Me acuerdo que me dijo, vas a volver a ser mamá, vas a tener un varón y por nombre se va a llamar Isaías. Y después él siguió hablándome, diciéndome que ese embarazo no iba a ser fácil, pero que él me conocía, que él sabía lo que yo podía hacer. Entonces, yo me acuerdo ese día que yo me levanto, pero a mí me quedaba todavía esas palabras hermosas que me decía. Yo jamás había escuchado algo tan hermoso y con tanta paz. Entonces me acuerdo ese día que yo me agarro y me levanto y quiero contarle a las personas que estaban ahí al lado, pero no podía contarle lo que me estaba pasando, no podía. Entonces me acuerdo que agarro, me bajo en la escalera donde estábamos ese día y nos tocaba bautizarnos.